madre mía, lo que ha soltado Demet Özdemir sobre Can Yaman. Esto es más fuerte que un café doble con doble de azúcar. A ver, que todos pensábamos que entre ellos había algo más que amistad, ¿verdad? Que si se veían, que si miraditas, que sí, un montón de cosas. Pero ella ha salido y ha dicho, ojo, no es mi amante, pero... La razón que revela. Y vaya razón, señores. Para ser honestos, yo ya me estaba haciendo a la idea de que nos iban a salir con la típica historia de los pillamos y no somos nada, solo amigos. Pero no, Demet va un paso más allá y, al negar que sea su amante, nos deja con la miel en los labios. ¿Por qué? ¿Cuál es esa razón que la hace negar lo obvio, o lo que nosotros creíamos obvio? Ahí está el misterio, el salseo gordo. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para avivar la llama de la curiosidad, para que hablemos de ellos hasta que salga el sol. Y quién sabe, igual tienen razón. En el mundo de las celebridades, el misterio vende, ¿no? Si todo fuera claro y transparente, a lo mejor ya no tendríamos este chismorreo tan jugoso. Pero yo sospecho que hay algo más que una simple estrategia publicitaria. Demet no es de las que se guardan las cosas, y si lo dice así, es porque hay miga. Lo que yo creo que está pasando es que ella quiere controlar la narrativa. No quiere que la etiqueten de la novia de o la ex de, o peor aún, de la amante de. Quiere ser Demet Özdemir, la actriz, la artista y no solo un apéndice de Can Yaman. Y al decir, no es mi amante pero soltar esa indirecta de la razón que revela, está demostrando que ella tiene el control de su propia historia. Es como decir, sí hay algo ahí, pero no os voy a dar todos los detalles fáciles. Tenéis que curraros un poco la investigación, como yo. Imagínate la escena. Están en una entrevista, le preguntan por Can, y ella, con esa sonrisa pícara, suelta, ay Can, pues no, no es mi amante. Pero la razón que revela, es para que penséis, es que es genial. Es un juego, una forma de mantenernos enganchados a su vida, a su relación, o a lo que sea que tengan. Y claro, esto abre la puerta a 1000 especulaciones. ¿Es que la razón es algo que la involucra a ella, a él, a sus carreras? Quizás están planeando algo juntos, un proyecto, y por eso se ven tanto. ¿O es que hay un tercero en discordia, o una persona que les impide estar juntos abiertamente? Las posibilidades son infinitas y todas nos dan para escribir una telenovela. Lo que sí está claro es que Demet ha jugado sus cartas de maravilla. Ha negado lo que todos esperábamos que negara, pero ha abierto una puerta a un salseo mucho más interesante. Ya no es solo están juntos o no están juntos, ahora es, ¿cuál es esa razón secreta que los une o los separa? Es el misterio de Hollywood turco, señores. A ver, también es posible que la razón que revela sea algo supermundano, como que tienen un pacto para no hablar de su relación públicamente hasta que no estén seguros de lo que quieren. O que la presión mediática es tan grande que prefieren mantenerlo en privado el mayor tiempo posible. Pero vamos conociendo el mundo del espectáculo, es más divertido pensar en algo más explosivo. Yo sinceramente estoy flipando. Demet es una crack. Ha sabido manejar la situación con una inteligencia brutal. No ha soltado prenda de más, pero ha dejado claro que hay tela que cortar. Y eso es lo que nos gusta a los que seguimos este tipo de historias, ¿verdad? Ese punto de intriga, esa sensación de que algo grande está pasando detrás de las cámaras. Así que, para ser honestos, este no es mi amante, pero la razón que revela, es el titular perfecto. Es la frase que todos vamos a repetir y a analizar hasta el aburrimiento. Y yo creo que a Demet le encanta. Y ahora, la pregunta del millón para vosotros, ¿creéis que Demet Özdemir está jugando con fuego al dejar esa indirecta, o realmente hay una razón de peso que la obliga a ser tan misteriosa con Can Yaman? Contadme en los comentarios.